Decidí ir a pasar Navidad Año Nuevo con una de las 5 comunidades caníbales más peligrosas del mundo. Venga, les cuento toda la historia. Opa, Kini. Bisa, bisa, bisa. 5 minutos. Ya estoy llena ya. Hola a todos, bienvenidos a esta serie documental de Papúa Nueva Guinea. Estoy demasiado emocionada de poder contarles por fin y mostrarles cómo fue mi experiencia, la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Pero antes de entrar en todo esto, quiero que tengamos ciertas cosas claras para que toda la serie documental sea mucho más chévere y tengamos un contexto. Quiero empezar contándoles que decidí el año pasado irme a pasar Navidad y Año Nuevo con 2 comunidades indígenas que algunos son caníbales, otros son ex caníbales, pero la experiencia en sí se tornó totalmente opuesta y diferente a lo que yo tenía en mente. Y terminó siendo el viaje más espiritual de mi vida, donde más he aprendido, donde más he sentido y donde realmente quisiera volver a ir a visitar y empezar a enfocarme más en este tipo de contenido y de viajes, porque realmente sentí que se alineó muchísimo a mi esencia, a lo que yo soy y a lo que tengo para comunicar. Entonces vamos a empezar por el principio. Llamé a mis papás un día a las 2 de la tarde y les dije: papás, me voy a ir a Papúa y voy a pasar Navidad Año Nuevo con tribus caníbales. Mi mamá me colgó el teléfono de una vez. Mi papá me dijo: ¿cómo así, muñequita? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estás segura que vas a hacer esto? Y yo les dije: sí, quiero ir. Es un país que está cerca a Australia, hay demasiada cultura, hay demasiada historia y yo siento que si no lo hago ahora voy a perder una oportunidad muy grande de aprender sobre ellos. La mayoría de las comunidades así, bien como indígenas, que es como si volviéramos otra vez a la era de cuando todos crecimos o cuando todos nacimos, cada vez son menos. Y yo quería saber sobre ellos, aprender sobre ellos y decidí hacerlo. Mis papás al final me dijeron: haga lo que se le dé la gana. De cierta forma siempre he hecho mis viajes, pero yo quería tener la bendición de ellos. Me empecé a preparar muchísimo para el viaje. Esa preparación, ¿qué toma? ¿Qué tiene que hacer? Lo más importante para mí es no irme sola. No irme sola me refiero a no tener ningún guía. ¿Por qué? Papúa es un país que está en mucho conflicto en este momento. Hay un conflicto interno político súper pesado y está considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para viajar. Además, que las comunidades indígenas están muy adentro de las selvas. O bueno, algunas, las poquitas que quedan. Una de ellas, los Korowai, que es donde yo fui al principio, estaban muy adentro. Y resulta que para poder ir allá tú tienes que saber comunicarte, tener el idioma nativo y saber cómo llegar. Entonces yo empecé a buscar guías. Hay muchas empresas de turismo que ofrecen un tipo de turismo étnico, así se llama. Pero yo no quería pagar por un tipo de turismo étnico si realmente no había un nivel de conciencia y de preparación mucho mejor y que también el dinero fuera contribuido a la misma comunidad o a otras comunidades indígenas. ¿Por qué hablo sobre esto, amigos? Porque resulta que el turismo étnico también puede ser un tipo de turismo muy malo para la comunidad. Hay muchos temas que podemos debatir, que más adelante vamos a hablar, pero para mí era súper importante asegurarme que fuera algo educacional y que yo no fuera a explotar o a promover un tipo de turismo que no fuera bueno para la misma comunidad indígena. Entonces empecé a buscar guías locales. Me metí en Google, empecé a investigar, a leer muchísimo sobre la situación y encontré un guía que su vida entera es enfocada a esto, a un turismo sobre Papúa, a un turismo más consciente. Él viene de una comunidad indígena que se llama Yali Tribe. En realidad Papúa tiene más de 800 comunidades indígenas y después de estar hablando con él muchísimo tiempo por WhatsApp, más de 1 mes y medio de comunicación, logramos como establecer el tipo de viaje que yo quería hacer. Para mí habían 3 cosas supremamente importantes. La primera, yo no quería que la comunidad fuera afectada por mi visita. ¿Eso qué quiere decir? Que no quisiera que se vistieran diferente, ni actuaran diferente, ni hicieran nada por entretenerme, para nada. Yo quería hacer un viaje que ellos simplemente sintieran que yo era una persona más, no puedo decir que de la comunidad porque no me quiero apropiar sobre ellos, ni lo que ellos son como cultura, sino que se sintieran lo suficientemente cómodos. No tienen que posar al frente de cámaras, no tenían que hacer nada fuera de lo ordinario, porque siento que eso ya lo haría un poco irreal, un poco fake, por así decirlo. Él no tuvo ningún problema
siempre me habló como una hermana, así me decía, "You're my sister", y establecimos un vínculo muy, muy lindo. Habían dos cosas que a mí me preocupaban de irme con un hombre guía. Primero, yo ya he tenido problemas con guías hombres por el tema de la sexualidad, de la parte sexual, de la atracción física o de que fueran de pronto a querer abusar. Entonces yo tenía un poquitico de miedo, pero lo primero que hice fue decir que yo estaba casada, que tenía un esposo, que mis papás estaban preocupados por mi seguridad, y él me dio mucha confianza para ver que no iba a pasar absolutamente nada de eso con él. Pero de vez en cuando hizo un par de comentarios como de "eres muy linda" o cosas así, que yo intento en lo posible mantenerlo como algo más sano y saludable y más como un piropo que meterme por el mundo de la cizaña a pensar que algo malo iba a pasar. Y segundo, el costo. El costo de este tipo de viajes es supremamente caro. Es un turismo mucho más caro. Primero porque no hay la cantidad de medios para llegar allá. Tocaba coger 3 aviones, caminar por la selva, un bote de 6 horas, y como que la organización y la estructura de poder llegar a estas comunidades es mucho más compleja. Aparte de eso, West Papúa y Papúa son países donde el turismo es muy limitado, es muy popular, porque muy pocos países todavía tienen comunidades indígenas como las que ellos tienen. La mayoría son países africanos y ellos tienen todavía muchos en Papúa y en West Papúa. Y este tipo de turismo llama mucho la atención para fotografía, también para turismo étnico, de nosotros humanos en sí, de las tradiciones de ellos culturalmente. Y bueno, yo sabía que iba a ser un poco costoso. Entonces quiero aclarar que sí, es un servicio que yo pago, pero para mí era muy importante que fuera lo más real posible y que la comunidad indígena, todas las comunidades indígenas, se sintieran cómodos conmigo ahí alrededor. Así empieza mi aventura con un tema que ha generado polémica, odios, amores, apoyo y otras personas no muy seguras de qué es lo que estoy haciendo. Todos nosotros consideramos que el canibalismo es una de las cosas más aterradoras que existe. Sin embargo, hoy en día todavía hay comunidades y tribus indígenas que consideran el canibalismo como parte esencial de su cultura y sus tradiciones. Estas sociedades tienen motivos diferentes para practicar el canibalismo. Algunos lo hacen como motivo de guerra, otros lo hacen como ritual y muchos otros creen que el canibalismo y comer carne humana les va a dar la vida eterna. Hoy quiero compartirles 5 tribus de caníbales que actualmente son caníbales o algunos están en proceso de ser ex caníbales. Muchas de estas son consideradas las más peligrosas del mundo, y esto lo hago con la intención de generar un contexto, de aclarar dudas y entender un poquitico más a qué va mi viaje a Papúa Nueva Guinea y lo que viví con 2 comunidades de caníbales y ex caníbales. Vamos a empezar por los hombres leopardos de África Occidental. Los hombres leopardos son una sociedad africana que basan todo su concepto cultural en ser una sociedad animista, o mejor dicho, una religión. ¿Pero qué es eso? El animismo está considerado en que absolutamente todo lo que nos rodea, ya sea objetos, naturaleza, humanos, plantas, lugares, es decir, todo está dado de vida y de energía. De cierta forma tiene alma y conciencia propia. Este concepto empezó en el siglo XIX por la época colonial. Los hombres leopardo creen que pueden ser poseídos por animales salvajes, carnívoros, como por ejemplo el leopardo. Y ellos llevan a cabo asesinatos de esta especie cuando están haciendo trance. Todo esto a manera de ritual mientras está en trance. Ellos son considerados una de las tribus más peligrosas de caníbales, ya que ellos como grupo y sociedad creen que el canibalismo los hace más fuertes. Pero en el siglo XX, el gobierno de cierta forma intentó cerrar esta sociedad por completo y prohibió que se practicara el canibalismo, aunque se cree que siguen funcionando de forma clandestina. Good. Smile. Segunda tribu de caníbales, los Korowai. Esta es la tribu a la que yo fui a visitar y en la que se va a basar la mayoría de estas crónicas. Los Korowai están dentro de las 5 tribus más peligrosas del mundo. Pero antes de que se asusten, quiero darles un poquitico de contexto para que entiendan el porqué, ya que no es como la gente se lo imagina. A mí me llegaron muchísimos mensajes diciendo que yo iba a hacer la cena de Navidad, que iba a ser el año nuevo, que cómo no pensaba en mi familia, en mi futuro, y estoy totalmente de acuerdo con que la gente se asuste y exista un poquitico de pánico alrededor de este tema. Pero este es el mejor momento para aclarar que aunque muchas de las tribus continúan siendo caníbales, no significa que se vayan a comer a cualquier persona porque sí, porque debe ser un banquete. Cada una de estas comunidades tiene un objetivo y tiene una
razón por la cual son caníbales. Eso significa que este viaje no me iban a comer a mí. La razón de este viaje tiene algo muchísimo más profundo y terminó siendo un tema totalmente diferente al canibalismo. Por eso es súper importante que nos zafemos de ese concepto amarillista de querer generar controversia, cuando siendo un tema importante que genera controversia, tenemos que entender el contexto detrás y el impacto que esto tiene tanto en la espiritualidad, en la cultura y lo que nosotros tenemos para impactar como turistas en estas comunidades. Esto es darnos la oportunidad a ver diferentes verdades. La tribu Korowai viven en la selva de Papúa Nueva Guinea. Más adelante les voy a explicar un poquitico el contexto geográfico de cómo funciona esta isla enorme que se llama Papúa Nueva Guinea. Está dividido en 2 países, pero más adelante les contaré la historia detrás. Los Korowai son recolectores, son cazadores y hasta el día de hoy continúan viviendo como lo hacían hace miles de años atrás. Ellos aún mantienen sus tradiciones ancestrales y se calcula que en la actualidad hay más o menos unos 3.000 miembros de esta comunidad todavía. Algo súper curioso es que la primera vez que alguien se dio cuenta que la tribu Korowai existía fue en 1974, cuando unos holandeses se los encontraron por casualidad en la selva. Ellos no habían tenido contacto con el mundo exterior. Y si por algo son muy bien conocidos la tribu Korowai, es porque son excelentes arquitectos. Ellos construyen casas de 15 hasta 35 o 45 metros de alto, y dentro de su casa pueden llegar a vivir hasta 15 personas. Normalmente vive un núcleo familiar. La pregunta que ustedes, yo sé que tienen, es: ¿siguen practicando el canibalismo? Esta pregunta es un poco difícil de responder, pero van a verlo en la crónica. ¿Por qué? Hay muchos temas políticos y religiosos que están impidiendo que esta comunidad continúe porando con sus tradiciones y con sus culturas. En la crónica se van a dar cuenta por qué el gobierno tuvo un impacto tan importante y cómo realmente estamos en este momento en extinción de las pocas comunidades que quedan Korowai. Tradicionalmente los Korowai se comían al brujo de la tribu enemiga cuando habían guerras, y esta era la forma como ellos practicaban el canibalismo. Ese era prácticamente el plato principal. Los Korowai también creen en los demonios. Es una de las razones principales por las cuales ellos viven en los árboles muy altos de la tierra. Y algo muy curioso es que, como creen en los demonios, ellos piensan que cuando algún miembro de su familia se enferma es porque los ha poseído un demonio, y esa posesión significa que ese personaje tiene que morir y que de cierta forma el demonio ha empezado a comerse sus órganos. Por eso, antes de que el demonio se salga, ellos tienen que comerse al miembro de la familia. Justo cuando el demonio continúa en él, con eso van a prevenir que el demonio se apodere de otros miembros de la familia. Tercera comunidad indígena, los monjes de Agori en India. Los hombres Agori son hombres santos y viven completamente al margen de la sociedad. Su origen se remonta al siglo VII después de Cristo y sus costumbres aún nos siguen sorprendiendo en la actualidad. Ellos fuman marihuana, utilizan cráneos todavía como elementos de decoración y también como cuencos, y el uso de la ropa es opcional. Muchísimos de ellos se pueden encontrar en diferentes templos en India, algunos están desnudos y otros pintan su cuerpo. Pero el sitio donde más se encuentran es en el río Ganges en Varanasi. En este río hacen muchas cremaciones de forma religiosa, pero los cadáveres que no se alcanzan a quemar completamente los tiran al río y los monjes agoris los consumen. No sé si ustedes sabían, pero en India las cremaciones se hacen en el río Ganges. Esto es un ritual muy especial que lo hace la familia. Crean una plataforma, le ponen paja debajo, es una plataforma también de madera, cubren el cuerpo de la persona de blanco y le limpian los pies con el agua del río Ganges. Luego hacen un ritual y el hombre de la familia le pone un pedacito de fuego desde una pajita en la boca a la persona que falleció, y eso representa el último respiro. Los hombres normalmente logran quemarse completamente, pero las mujeres, por el tamaño de nuestras caderas, no alcanzamos a quemarnos completamente. Por eso casi siempre quedan pedazos de cuerpo después de una cremación. Todas estas partes que sobran las tiran al río Ganges. Esta fue sin duda alguna una de las experiencias más fuertes que yo viví cuando fui a India y cuando pude presenciar esto. Pero algo que sí tengo que confesarles es que a mí me parece muy lindo el ritual y la relación que ellos tienen con la muerte. En India tuve la oportunidad de conocer muchos de estos monjes, no de convivir, solamente de verlos a la distancia, de apreciarlos y entender el porqué de sus tradiciones. Los monjes llevan una vida de extrema espiritualidad, de muchísima meditación, y ellos viven de las ofrendas de la sociedad. Ellos consideran que el canibalismo les da poderes sobrenaturales y que les ayuda a no envejecer tan rápido.
Por ese motivo, es muy habitual que ellos coman carne cruda de los cuerpos que sobran y que tiran al agua luego de las cremaciones. Para ellos el cadáver es simplemente un pedazo de carne y no representa absolutamente nada más. Simplemente materia natural sin fuerza vital. Algunos monjes Agori también consumen sus propias heces fecales y hoy en día existen muchísimas leyendas sobre ellos. Hay algunos que dicen que ellos también pueden predecir el futuro. Cuarto, la comunidad Wari en Brasil. Los Wari son un pueblo indígena de Brasil que practican lo que se conoce como endocanibalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se comen los miembros de la tribu una vez ellos fallecen. Cuando la persona muere, se deja su cuerpo a la intemperie durante 3 días. Luego, cuando el cuerpo se empieza a desintegrar y a hincharse un poco, ahí empieza el banquete. Se comen sus órganos, pero dejan la piel y el cabello para que se descompongan naturalmente. Actualmente, ellos viven asentados alrededor de 7 puestos de la Fundación Nacional del Indio. Este es un organismo del gobierno que fue creado en 1967 para proteger comunidades indígenas en Brasil. Se considera y se calcula que hasta el día de hoy hay 1.700 Waris en Brasil. Muchos de ellos continúan siendo caníbales, pero la mayoría ya son ex caníbales, ya que muchos de ellos creen más en la religión católica y por eso prefieren ahora enterrar a sus muertos antes de comérselos. Última comunidad de las más peligrosas de caníbales son los Amahuacas en Perú. La población aproximada de Amahuacas en Perú es de 500 personas. No quedan muchos. Los primeros contactos con esta tribu se hicieron en el siglo XVII a mano de la comunidad de franciscanos. Muchísimos misioneros que viajaban por las selvas de Perú para practicar y para predicar la religión católica. Tradicionalmente los Wari se consideran guerreros y excelentes en la caza, la pesca y ser muy hábiles en el tema de la agricultura. Muy tristemente, a finales del siglo XIX, los considerados buscadores de caucho, que eran las personas que iban a todas las selvas de los Amazonas a intentar producir caucho, intentaron convertirlos en esclavos. Los buscadores de caucho hacen una parte muy importante de la historia de muchos de los países del Amazonas, o con territorios de Amazonas como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los buscadores de caucho tenían la labor de extraer y comercializar el caucho y ellos mismos atacaban a muchas de estas aldeas y por eso muchas de las comunidades indígenas se vieron obligadas a escapar del área de ellos y a rebuscarse, digamos que la vida en diferentes áreas. En Perú especialmente, los Amahuacas se vieron obligados a irse muy adentro de la selva y aunque el gobierno y diferentes entidades gubernamentales han intentado volver a establecer contacto con ellos, no ha sido posible. Ellos continúan con sus tradiciones muy escondidos en la selva y sin querer saber sobre el mundo exterior. Los Amahuacas practican el canibalismo de una forma muy curiosa. Creen que cuando una persona muere, hay que comerse su carne para mantener su alma dentro de ellos. Un mes después del entierro y del funeral, se desentierra el cuerpo y se pone en una gran cacerola al fuego. Amigos, y después de contarles sobre estas 5 diferentes tribus, sus culturas, sus motivos, yo siento que no somos absolutamente nadie, ni para juzgar, ni para criticar, sino simplemente aprender y entender el por qué estas comunidades siguen existiendo. Y algo que quiero comentar es el canibalismo que no tiene motivo alguno, que no tiene cultura, que no tiene tradiciones, que no tiene historia. Hoy en día, actualmente, se han visto casos de canibalismos de personas normales como ustedes o como yo. First it was just curiosity, and then it became compulsive. Caníbal de la Florida acusado de matar a 2 personas y después comerse la cara de una de ellas. ¿Cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no la agarrara? Porque está hablando de que más de 10 personas usted mató y se comió. Pero yo sé que ustedes se preguntarán, Ale, ¿por qué te dio por irte allá? ¿Por qué vivir esta experiencia? ¿Qué tipo de fetiche tienes? ¿No tenías miedo? Y yo quiero aclarar que esto no es ningún fetiche, ninguna ganas de irme a cosas extremas, a poner mi vida en riesgo. Esto es simplemente unas ganas y una sed que yo tengo de conocer, de aprender, de poder absorber lo que yo más pueda de realidades y podérselas contar al mundo, contárselas a ustedes, que todos aprendamos, que abramos nuestra mente y que estemos dispuestos a aceptar y a aprender de otras comunidades. A mí me encanta la idea de que todos aprendamos a conocer diferentes formas de vivir la vida y de honrar la muerte, y que no solamente está nuestras creaciones, y que no solamente es lo que nosotros creemos, sino que podemos aprender de otras culturas. Yo no sé si es por falta de interés o por el horror que produce esta palabra canibalismo, pero no se ha producido muchísimas series ni tampoco se ha hablado abiertamente porque la gente le tiene un poquito de pánico.
No se ha estudiado tampoco como tradiciones o formas de vida. Y les digo esto porque a mí me gusta mucho la investigación y esto fue uno de los motivos de los cuales me incitaron a mí a intentar entender, ok, cómo funcionan otras comunidades. Así que esta introducción del canibalismo quiero cerrarla con lo que les hablé hace un ratico. Hoy en día hay personas que también practican el canibalismo sin propósito alguno, sin contexto, sin historia y solamente con venganza y con mala actitud. ¿A qué voy? Hace no mucho tiempo salió una serie en Netflix. No sé si ustedes se la vieron, pero es una serie completa basada en un caso real de un caníbal en Estados Unidos. Jeffrey Dahmer mató más de 17 hombres, él solito, siendo una escena súper escalofriante y bastante dolorosa porque no tenía motivo alguno más que el morbo. Si ustedes no se la han visto y este es un tema que de pronto les genere curiosidad, vayan a verlo. Esta crónica inicia con el concepto del canibalismo, pero al poco tiempo tiene un giro de 180 grados, a temas mucho más profundos que nos afectan realmente a la sociedad. El morbo, el amarillismo de este concepto tiene que ser entendido a larga escala y cambiar nuestro pensamiento a entender tradiciones, culturas, religiones y formas de vivir diferentes a las nuestras. Esto no está ni bien ni mal, es simplemente diferente. Y lo lindo de la vida es que todos nos propongamos en tener nuestra opinión sin necesidad de estar de acuerdo o en contra, pero simplemente con el corazón abierto para entender y empatizar con otros. Ya entendiendo un poco cómo hay diferentes formas de canibalismo y cómo cada una de las comunidades lo vea como algo diferente, con un propósito diferente, quiero que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes. Y así le damos inicio a esta gran hazaña del viaje del canibalismo de final de año. Este es el mejor regalo de Navidad que me pude haber dado. Uy, me pucha, de mí para mí. Ay, no puedo creerlo, ustedes no saben la emoción que siento, muchachos. I'm so happy. Hay una canción que están cantando para darme la bienvenida.